Déjame te pregunto algo, porque yo tengo este problema. Yo hago todos mis... Ahora, antes me gustaba hacer mucho el esfuerzo colaborativo y traer a diferente gente y ponerla en mi canal y etcétera. Pero siempre que he hecho eso resulta en una gran mierda. Ok, bueno. Porque, porque invierto tanto en ellos y quiero que les vaya tan bien y les va tan bien que a cierto punto convenzo yo mismo a mi audiencia, y creo que es mi culpa completamente, igual y gente que me esté viendo lo dirá o no, convenzo a mi audiencia que estas personas son tan vergas que deberían de estar aquí todo el tiempo. Y cuando se van dicen lo único que hacía el canal bueno era ese güey, no tú. Pero cuando se van ellos abren sus canales y valen absolutamente verga y yo puedo hacer lo que sea. O sea, lo he hecho desde teléfonos, coches, blogs, porque cuando yo empecé a hacer blogs de coches, nadie hacía blogs de coches. Eso fue como un... Estás loco, eres un puto narcisista de mierda que solamente quiere toda la atención y ahora es lo que es el estándar de todo. Y de ahí me brinqué a hablar de finanzas, un poco de macro, de etcétera. Y hasta ahorita todavía disfruto cuando la gente me dice, déjate a hablar solo de coches. Como si los coches me hubieran llevado al éxito de algo. Entonces, cuando pongo todo eso junto y estoy viendo cómo la gente reacciona a todo esto, me doy cuenta de que hay demasiadas vertientes para mí para explorar. Hay demasiadas cosas que podemos tocar. Hay demasiadas personas a las que puedo tocar. Pero si le dedico mi tiempo y mi amor a otras personas y las pongo enfrente de todo el mundo y las crezco, la gente se voltea. Y estos cabrones siempre se han volteado a decirme, vete a la verga, todo esto es por mí. Y ellos se van a otra cosa. Cuando tú haces este podcast, número uno, sientes como... Y no sé qué tanta sea tu relación con la gente con la que traes. Ponte tú a Jacobo, sé que lo traes todo el tiempo. Bueno, Jacobo y tú tienen su podcast. Sí, que todo el mundo te dice, deja de traer ese invitado. O sea, hay gente que cree que Jacobo está en creativo, pero está en el podcast Cosas, que es otro podcast distinto. Me mama. Y digo, la historia del podcast Cosas es muy buena porque la neta el podcast Cosas es una gran razón por la cual el podcast creativo despegó. Correcto. O sea, me generó esa disciplina, esa constancia de estar publicando semanalmente que me hizo bueno en el proceso y que lo acabé aplicando después en creativo. Correcto. Sí. Entonces... Pero Jacobo y yo tenemos dos carreras distintas. Y completamente diferentes. En donde conciliamos en cosas, pero... Pues para empezar, los capítulos completos se suben en su canal y los clips suben al mío. Entonces está dividido desde ese nivel y no es algo como... O sea, no dependemos el uno del otro. Claro, y tienen eso, que es divino, y eso es una independencia mutua de esto. De nuevo, yo lo que hago es traigo a toda esta gente y la crezco y después se voltea y me dice, chinga tu madre, yo soy la razón por la que todo el mundo ve esto, etc. Pero yo ya estoy de por sí, ¿cómo se dice? ¿Sesgado? No, scarred. Sí, ya tienes cicatrices. Yo tengo la cicatriz de la guerra, güey. Todo el mundo al que he traído ha hecho esto y esto. ¿O los has traído a tu canal? A mi canal y los... ¿Y generas formatos recurrentes con estas personas? ¿O a qué te refieres? Correcto. Donde los traigo al canal, los pongo encima y digo, güey, este güey sería genial como este personaje, etcétera. Sí. Pues como, de cierta manera, como productor de cine o director, si lo quieres ver así, porque también he dirigido, escrito, etcétera, puedo ver quién sería bueno para cierto personaje, etcétera, y quién no, etcétera. Pero mi problema es, a mí me encantaría hacer un podcast donde... Como tú, platico con gente, porque no hay nada más que me guste en este mundo que absorber conocimiento y absorber entendimiento sobre personalidades, por qué hacen las genialidades que hacen o las estupideces que hacen o que hacemos, etcétera. Porque la experiencia humana es el aprendizaje más grande que hay, es divino, de cierta... como lo veo, de cierta forma. Pero me cuesta mucho trabajo porque toda la gente... que he intentado apoyar, que he intentado subir. No todos, obviamente. Tengo muchos casos donde qué chingón que seamos cuates y que estemos haciendo esto juntos y que podamos crecer. Pero la gran mayoría siempre es un chinga tu puta madre y cómo te puedo pisar. Y creo que esto también está miedo. ¿Cómo te puedo usar como escalón a ti para Correcto, algo más? Pero más allá de eso, si te caes voy a pisarte con todo lo que pueda. Porque eso me ha pasado en Estados Unidos, son muy así. Pero con gente que tú has invitado. Claro, güey. ¿Pero con por todos. qué, güey? No sé. Siempre he tenido este problema en mi puta vida, honestamente, y no lo entiendo. Y es algo que, de nuevo, me detiene a hacer lo que... No como lo que tú estás haciendo, porque yo creo que lo que yo busco es diferente en
en el cerebro de las personas a lo que tú. Lo que tú haces es vergamente interesante, lo que yo sería una estupidez, pero me gustaría hacer esa estupidez. Y no puedo por el miedo que tengo a mi pasado, a esto, que me sigue pasando todo el tiempo. ¿Te acuerdas? Te platicamos al principio de, es fácil hacer dinero y protegerte de la gente que quiere dinero, porque luego lo ves. ¿Quién quiere dinero? La gente sale y luego hace esto. Pero la gente que se esconde detrás del quiero ser famoso es mucho peor y más sneaky que toda la gente que quiere solamente dinero. Entonces, en mi situación, no puedo acercarme a encontrar a toda esta gente por el miedo que tengo. Este es el único miedo, en verdad, que tengo más allá de cualquier cosa en el mundo. ¿Qué tanto disfrutas el poder acceder a la mente de toda esta gente? ¿Qué tan necesario crees que sea para poder seguir? Como tú, olvídate en tu podcast. Pero ¿qué tanto crees que sea necesario esto para todos los humanos de poder escuchar la mayor cantidad de voces posibles? A mí lo que me interesa mucho de mi podcast, y lo busco constantemente, es siempre ponerme yo en el asiento del alumno. O sea, yo siempre busco a gente que no necesariamente a lo mejor quiere una carrera de tener más seguidores, sino que tiene algo o está más capacitada en un área en la que yo no estoy. Correcto. Entonces, siempre llego con ese acercamiento. Yo tampoco nunca llego con alguien intentando cambiar la vida o intentando... Nada más quieres una plática, simplemente quiero una conversación interesante. Yo siempre, la premisa que yo tengo en el podcast es hacer la plática interesante para una persona que no te conozca ni a ti ni a mí. Correcto. Hacerlo lo más interesante posible para esa persona que simplemente se está topando una conversación. Que tengo la fe de que eso va a funcionar porque a fin de cuentas las películas es interesarte en la historia de dos personas que ni siquiera existen. Correcto. O sea, son ficticias. Entonces, yo siento que puedo generar eso con una conversación de dos personas que no conoces. Y sí, yo disfruto mucho en ponerme en la posición de alumno, no necesariamente buscar como gente que quiere crecer en números en redes sociales y... No es tanto eso, pero porque crecer en números de redes sociales es un poco patético si es tu espíritu, o sea, si es tu bandera, si es tu lema con lo que quieres salir. Pero si quieres hacer que otros crezcan, etc. La pregunta aquí yo creo que, a fin de cuentas, quiero saber esto yo personalmente, solamente por morbo. Cuando haces a alguien, lo pones enfrente de ti, esa persona tiene el chance de ser expuesta a un público gigantesco, ¿no? Porque es lo que tienes ahorita. Claro. Un público gigantesco en este momento que está viendo cada podcast que subas, lo subes y esa persona hace una mamada. ¿Qué pasa con eso? Pues siento ¿Cómo te sientes? A mí no sé si te gusta David Lynch. ¿Te gusta mucho David Lynch? No. Bueno, David Lynch tiene una serie que se llama Twin Peaks, que es una serie brillante. Okay. El protagonista de esta serie se llama Dale Cooper. Y una vez vi es una serie muy de culto. O sea, los fans de David Lynch son fans cabrones. Sí. Hay canales dedicados al análisis de tanto las películas como las series de David Lynch. Y una vez vi un análisis de un güey que analizaba justo a este protagonista, a Dale Cooper. Y él decía que, güey, es que el vato es el mejor protagonista porque es la persona con la que te encantaría estar cuando estás explorando lo desconocido. Claro. Y a mí eso se me quedó mucho. O sea, yo siento y también esto me lo dio el Podcast Cosas. El Podcast Cosas al yo no ser el entrevistador en este podcast, sino al yo ser el güey que aporta el contenido, la gente me conoció muy bien cómo soy yo. Entonces ya sabe cómo soy yo. Entonces si una persona llega, por ejemplo, y dice alguna mamada o me trata muy mal, la gente ya entiende cómo soy yo. O sea, yo nunca invito a alguien para chingármelo, yo nunca invito a alguien para atacarlo. O sea, yo tengo una línea de valores que creo yo que he expresado bastante, de decir de que, güey, yo quiero platicar con el que sea mientras sea una conversación interesante. Claro. Yo nunca le voy a faltar el respeto a la carrera de alguien y si yo lo invito es porque genuinamente tengo el interés de conversar con esa persona. Uh-huh. Al dejar claro eso, si el día de mañana alguien viene a mi podcast y me mienta la madre, pues no se pondría en una buena posición porque yo no le falté al respeto, güey. O sea, si yo te invité al podcast es porque te estoy dando... De cierta manera, así de decir, oye, carnal, yo respeto lo que has hecho, quiero platicar contigo, no te quiero venir a atacar. Pero ¿y si esa persona se voltea de la nada? ¿Nunca te ha pasado que se volteen y te hagan una culerada? Hasta la fecha, afortunadamente no, pero si el día de mañana alguien se voltea, pues la evidencia va a estar ahí. Obviamente te podría decir que hay podcasts mejores que otros. Hay unos podcasts en donde conecto muy cabrón con ciertas personas. Hay, por ejemplo, en este caso que nunca nos habíamos conocido en persona, pues güey, yo creo que después de aquí vamos a ser buenos amigos. Completamente. Y está chingón que nuestra primera interacción esté documentada en un podcast. Sí. Eso me ha pasado, no bastante, pero sí en unas considerables ocasiones en donde ahorita hay gente que, por ejemplo...
Me voy a ir a Suecia en finales de agosto con 2 amigos que conocí en un podcast. No, No con mames. 3 amigos que conocí en un podcast. Con Pepe Madero, que es compa mío, el vocalista de Panda, con Andrea Sosberg, que era una de mis... El güey me invitó a su podcast en el 2015 antes de que yo empezara creativo. Y con Flip Tamés, que también es otro guitarrista que tocaba en Jumbo. A los 3 los conocí en un podcast. Y son súper compas míos ahora. Y se generó a raíz de esta conversación. Si el día de mañana pues alguien me tira mierda, que seguramente va a pasar, digo, si estoy sacando Nos pasa a todos, 2 capítulos ¿no? Claro. a la semana, alguien eventualmente lo va a cagar o va Claro. a pasar algo. Pues, güey, ahí va a estar documentada la interacción. Yo siempre los invité con la mejor de las intenciones y si alguien me tira mierda en un futuro, pues bueno, güey, tampoco le puedes quedar bien a todos, o sea... No se trata de eso, Sí. y jamás. Y yo siempre... es parte de la vida. Sí, claro. No puedes... Yo siempre digo esto, ¿no? Sobre todo lo de los NFTs me ha ayudado muchísimo a entender esto como comunidades, porque tienes que mantener a 10. Mira, perdón, ahora que me preguntaste esto, me ha pasado que invito a gente que yo sé que le cago. No a un mames, podcast. espérate. Varias veces. Espérame. Varias veces. Espérame, güey. ¿Por qué? Porque me ha pasado eso bastantes veces. Hay gente que tiene una opinión anti-mainstream o antisistema y de repente yo me topo con gente que me tira mierda y digo que, carnal, estoy seguro que si nos conociéramos, güey, pues no opinarías. Lo mismo. O sea, estás opinando de mí 100% desde la ignorancia y yo tengo la confianza de que al chile... Digo, no es como que soy una divinidad, una santidad, pero pues me considero un buen tipo, o sea, Claro, trato güey. bien y también te das cuenta, y por mucho tiempo yo tuve culo en la cultura de la cancelación, y yo me di cuenta que la única forma en la que te puedes blindar es siendo Te buen vale pedo. verga, eres No, tú y y siendo ya. buen pedo con tu gente cercana, güey. Claro. Si el día de mañana alguien me inventa una mentira, mi gente cercana me conoce, sabe cómo soy y te genera una cierta red de protección. Entonces me ha pasado gente que de repente me entero que no tiene la mejor opinión de mí y digo, güey, tampoco lo culpo porque creo yo que cuando empiezas en redes sociales tiendes a ser muy incendiario y a mí me pasó que cuando empecé me sentía mucho más incendiario de lo que soy ahorita. Entonces entiendes que es muchas veces es gente queriendo que pase algo en su carrera. Sí. Y lo empatizas con, y ya cuando los conoces, pues generalmente la opinión acaba cambiando. Es correcto. En la misma escuela, ¿no? ¿Cuánta gente no te dice, no mames, me cagabas los huevos y ahora Sí. que te conocí me caíste muy bien? En realidad todos los humanos de cierta manera podemos caer en ese tipo de situaciones. Nada más es un poco interesante para mí con todas las interacciones Sí. que tienes con toda la gente que ves, etcétera. No, algo que me puse a pensar hace tiempo, como que se me ocurrió esta historia de que por mucho tiempo yo me consideraba el underdog, o sea, el güey que estaba en contra de las odds porque tenía mi podcast independiente, siempre fui como que una persona muy independiente y de cierta manera entiendo que ahorita el podcast o de los podcasts grandes está creativo, güey. Entonces, Sí. mucho tiempo el enemigo al que yo Eres quería tú, tirar, güey, ahora soy yo. Sí. Entonces te das cuenta de eso, de que seguramente a mucha gente que yo lo criticaba o la veía como Ahora soy este yo. ente maligno, ahora soy yo, güey. Yo no sé en qué circunstancias creció. Incluso puedes platicar con tu abuelo, con tu, no sé, con algún tío muy viejo y te vas a dar cuenta de ciertas opiniones que tienen que ahorita a lo mejor no son muy bien vistas, pero pues el contexto que los crió los Es hizo lo que pensar es. de cierta manera. Correcto. Es lo que Y es. como que ese entendimiento te permite empatizar un poco más con la gente que te tira mierda y dices, güey, pues estoy seguro, o sea, hay un libro que se llama Speaker of the Dead, que es una saga de ficción que se llama, de un autor que se llama Orson Scott Card, que sacó una saga que se llama Ender's Game, que sacaron una película hace como 5 años. Y este libro me gustó mucho porque se trataba de un vato, que era Ender, que iba como que a distintos planetas a hablar sobre la muerte de ciertas personas. Y la premisa del libro era entender que el odio es el amor sin los datos suficientes. O sea, Lo es. Cuando tú entiendes el contexto de una persona, no tienes de otra más que empatizar con él, güey. Tenemos muy pocas emociones como humanos, ¿no? El llorar, ponte tú, estar súper triste y llorar por ello, también te puede hacer llorar cuando estás muy contento. ¿Estás Sí. de acuerdo? Las emociones son lo mismo, lo diferente es el contexto, de cómo te pega. Y eso es muy interesante para mí en todo lo que hacemos y cómo nos relacionamos unos con otros. Claro que vas a tener gente que te vea y que diga cosas negativas. Claro que vas a tener gente que te vea y que digas cosas positivas. Pero a fin de cuentas, de toda la gente que conoces, de todo lo que estás haciendo, ¿qué es lo que más te gusta de conocer a tanta pinche gente, güey? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Te gusta la información? ¿Te gusta la relación? ¿Te gusta el poder conocer gente que nunca pensaste que fueras a conocer? ¿Cuál es esta oportunidad que te trae
lo que haces ahora, porque para mí es genial el Sí. que podamos hacer lo que estamos haciendo. Es una mamada. Y cada quien, porque mínimo en lo personal, me ha abierto puertas que nunca en mi vida creí que me fuera a abrir. Entonces, yo quiero saber para ti, porque haces algo, de nuevo, es algo que me encantaría a mí algún día hacer, pero tengo demasiado la puerta de, Nel, prefiero yo solo hablar con mi puta cámara y al carajo. Entonces, quiero saber de ti, ahora sí quiero vivir a través de ti esta experiencia. Pues a mí lo que más me gusta, obviamente, son las relaciones que generas con las personas, la neta, porque o sea, ahorita que tenemos ya... Pues llevamos 2 horas y media de conversación. No mames. Sí. O sea, quieras o no, tener 2 horas y media de conversación con alguien genera una relación con esa persona. Claro. O sea, ya siento que nos conocemos mucho más. Bien, sí. Y el platicar tantas horas con tantas personas, pues generas una cierta conexión al punto en el que si me las topo, pues de que, ay, qué pedo, ¿cómo estás? Claro. Porque compartimos algo, güey. O sea, 3 horas, 2 horas de conversación es un vergo. O sea, si tú te pones a pensar de que, puta, ¿con cuánta gente he platicado más de 2 horas? Gracias. Con bien poquito. O sea, y incluso tu familia cercana. Oye, güey, ¿cuándo fue la última vez que con tu tío Pancho platicaste 3 horas? Nunca. No, o sea, realmente conocer a alguien con más de 2 horas de conversación es muy selecto. Entonces, generas ese tipo de relaciones. También, pues yo documento mi aprendizaje. O sea, yo volteo a ver al Roberto del Creativo 34 y lo comparo con el Roberto del Creativo 200 y digo, no mames, el aprendizaje ahí está, güey. También la conversación humaniza, o sea, he conocido a mucha gente, incluyéndote, que digo, no mames, has hecho cosas bien cabronas, pero el conversar contigo te humaniza, güey, y de cierta manera a mí me empodera decir de que, güey, este vato sí está bien cabrón, pero sigue siendo un vato, ¿no? Y yo también soy un vato y tengo ese puente de decir de que, puta, pues con un poco de suerte y con trabajo puedo llegar a ese mismo resultado. Y yo he notado mucho que me pasa eso, la conversación humaniza. Y ese entendimiento es muy raro que lo encuentres de otra forma. Para mí este podcast ha sido mucho más valioso que cualquier tipo de educación, cualquier carrera universitaria que he podido tener, güey. No mames, platicar con 270 personas destacadas en muchísimas áreas te da un entendimiento de cómo funcionan muchísimas cosas de la vida, güey. Y más... con esta apertura, o sea, no hay... En este podcast, video tiene patrocinadores a veces, pero no tienen una injerencia en el contenido. Puedo hablar con quien se me hinche un huevo. Tener esa apertura de platicar con estas personas, pues es algo invaluable. Pues, y eso es lo que más aprecio, güey. Para mí, para todo el mundo que te está viendo, felicidades, que todo el mundo sepa que Roberto no es un sociópata de mierda. Un poco, güey. No. Tienes que serlo, güey, sí. Tienes que ser tantito con tus emociones, pero el hecho de BBB. Hay una diferencia grande entre querer aprender y relacionarte con otros y querer hacerlo porque tienes que hacerlo. Sí. Y se nota y se ve, y eso para mí fue de lo que me llamó la atención a ti, a lo que haces. Porque tú me abriste la puerta a Rosarín, a toda esta... Sí, a huevo, un saludote. A toda esta gente que nunca había visto. Y es por eso, porque estoy viendo a alguien que quiere aprender, que quiere crecer enfrente de mí y que no me está dando ninguna otra indicación de que esté buscando algo más. Y es difícil encontrar cosas así. Y también cuando estamos viendo contenido, como todos los que somos fans de encontrar cosas interesantes, de encontrar el contenido correcto, tenemos que encontrar a las personas correctas que no nos estén nada más vendiendo algo que no es verdad. Y la autenticidad de lo que transmites y de lo que eres es brutal tal cual. Y me esperaba exactamente la respuesta que me diste ahorita, porque en verdad nos hace crecer y nos hace sentirnos llenos y tiene una divinidad gigantesca, y me gustaría que más gente alrededor del mundo pudiera absorber más de la gente que hay alrededor de ellos, porque nunca sabes de quién puedes aprender qué y cuánto. Y lo dejamos pasar porque... pues no les gusta la misma caricatura que a mí, no les gusta la misma ropa que a mí, no les gusta esto. Y no lo tienen que hacer a un nivel tan sofisticado como tú lo haces, que puedes hablar con... has traído gente brutal en tu podcast. No voy a empezar a decir quién es importante y quién no, pero de billonarios, artistas, a lo que quieras, es una realidad gigante. También es muy padre. Lo que me ayuda, y ahorita que lo decías de que, güey, cuando alguien como que te ha tratado mal o te ha traicionado, la neta es que sí se vuelve un proceso de filtración natural, en el sentido de que yo siempre estoy abierto a tener una conversación interesante con cualquier persona, pero los invitados que acaban repitiendo en mi podcast, pues son invitados que genuinamente desarrollamos una relación de amistad, güey. Me imagino. Y eso es lo bonito, o sea, hay muchos invitados con los que grabé una vez y pues no volví a hablar con ellos, y es normal, a lo mejor yo no les quedé bien o a lo mejor no hubo tanta química. Pero no pasa nada, o sea, a fin de cuentas te quedas con ese grupo selecto de personas con las que sí entablaste una relación un poquito más allá
de lo profesional o de que a los dos nos conviene grabar. Y eso es lo chingón del podcast. Y ahorita en esta etapa, o sea, ahorita siento que estamos, o que el podcast está en esta etapa de, en lugar de estar conectando con un chingo de gente como lo era en el 2020, en el 2021, ahorita es realmente tener conexiones significativas con gente con la que me interesa platicar, güey. Y es y es algo que, pues la neta, me lo ha dado pues el tener, de cierta manera, una estabilidad de sé que tengo una audiencia que me va a seguir. También es una audiencia que afortunadamente comulga con mis intereses. O sea, por ejemplo, con Rosarín, que he grabado como 6 podcasts, o con Pepe Madero, que también le quedo como 7 veces, o con Farid, güey. Pues la gente le gusta también ese tipo de interacciones y a mí me favorece buscar, en lugar de solamente conectar con un chingo de gente o hacer conversaciones muy superficiales, sino generar relaciones chingonas y a largo plazo. ¿Qué te llena espiritualmente? Si no te importa que te pregunte un chingo de cosas, porque hay demasiadas cosas que quiero preguntarte, simplemente pues genuinamente o sea, siento yo que nunca he sentido una cruda por intentar cosas. Y justo el último libro que saqué, El arte de perder, la cita con la que lo abro, la cita dice solvitur ambulando, que ¿qué es eso? En latín dice se soluciona caminando. Y pues esta idea que la vida es un experimento práctico, güey. Hacer las cosas, descubrir mi identidad o quién soy yo mediante la acción es lo que me llena. Y ahorita sí me siento en una etapa en donde al chile quiero que cosas pasen, en el sentido de que me quiero conocer a mí mismo en distintas situaciones, con distintas personas, con distintos contextos, para entender un poquito más de quién soy yo. Y pues ahorita digo, estamos en Austin, güey, te caí yo en mi carro solo, o sea, esta temporada yo sé que a lo mejor que me armé aquí en Texas, pues fue una temporada que dije que, güey, al chile tengo ganas de hacerlo, lo quiero hacer. Cuando saqué la encuesta de quién invitar, obviamente mucha gente te mencionó. Y aparte, ¿en serio? Sí, claro, güey. Yo creo que fuiste el que más mencionaron de aquí. ¡Ay, gracias a todo el mundo! ¿En serio? Y aparte, pues yo te conocía a raíz justo del podcast que grabé con Juca, que vi tu entrevista Pisteando Mezcal. Me empezó a leer mucho contenido tuyo. ¿Con él? Y me ha aventado varios de los de Nadie Me Preguntó, sí se llama así, ¿no? Sí, NMP, sí. Nadie me preguntó. Y alguno de los de emprendeduros que grabas y pues para mí está bien chingón también. Es muy diferente a todo lo demás que había yo hecho mínimo, pero de nuevo, solamente para cerrar de este lado, muy interesante que ese sea de dónde vienes, lo que te arme, lo que te empuje. Porque, de cierta manera, si nos queremos ver, todos tenemos un podcast, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes? Todas estas cosas, ¿qué queremos aprender de uno del otro? Etcétera. A mí me preguntan, ahora, cuando hacía mi podcast en inglés, el de Let's Talk About Cars, que ahora tengo otro, ese era el podcast número 1 de comedia en Estados Unidos, cabrón. Comedia en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto gané de eso? Un sillón de $800 que me regalaron, que tuve que regalarle a alguien que trabajaba conmigo. Es todo lo que saqué de eso. ¿Te pagaron y tuviste que regalar ese dinero? O sea, me dieron un sillón de $800 y se lo regalé a un amigo mío. Yo creí que decías un sillón como un chingo. No, güey. De que un billón, trillón, me dieron $800. Okay. Un sillón de $800. Yo creí que eras un sillón. No. Tenía un podcast gigante y que no. Pero lo que más me gustaba del podcast era todo lo que podía aprender de él. Sí, claro. Y cuando lo cambié a español, que empecé a hacer todos los podcasts de Emprendeduros con Ro, lo que más me gustó fue todo lo que podía aprender. Porque era tal cual como estamos platicando ahorita, es de ¿qué quiero aprender de ti? ¿Qué quiero que yo te decirte? Esto es una conversación real. No, y la neta, güey, al chile estás en la mejor posición para hacer un podcast que puedes estar porque no tienes la necesidad de generar una fuente de ingresos del proyecto. Sí. Y para mí, en lo específico, esa fue la diferencia. O sea, yo cuando regreso con Creativo en el 2019, que ya vivía de mis libros, ya tenía esta empresa, digo, tampoco era como que era pinche multimillonario. Pero no importa. Pero ya decía que, oye, carnal, con esto la armo y bastante holgado. O sea, no es como que estaba pendiente, no, bastante holgado. Te da confianza, güey. Te da confianza y te da la oportunidad de tener estas conversaciones desinteresadas con personas chingonas. Y eso es todo, güey. Sí, y se nota bien, cuando alguien tiene interés tanto en tu proyecto como en tu lana, se nota inmediatamente. Y el estar en esta posición de decir, carnal, yo busco el podcast porque quiero conectar con gente con la que... el podcast para mí empezó como... Yo empecé a hacer videos de crítica social, estos proyectos sociales, empecé a hacer después crítica política y después tenía como una página de 300, 400 mil seguidores en donde yo notaba que había mucha gente que me seguía, que yo también seguía. Por ejemplo, había gente que tenía... no sé, algunas bandas que a mí me gustaban de chico y ahora conocían mis videos. Entonces, en lugar de invitarlos a cenar o por una cerveza, dije, güey, ¿por qué no armo un programa? Platicamos, lo publico
y de cierta manera documentamos esta interacción. Ese fue el acercamiento al podcast. Y cuando ya tienes la parte económica resuelta, el podcast se vuelve mucho más interesante porque es desinteresada, güey. No depende de... 100%. Y platicas con quien sea. O sea, obviamente hay podcasts que les va mucho mejor que a otros, pero no pasa nada, güey. O sea, no es lo que busques en la conversación. No, es sacarle más a la persona. Y lo que aprendes tú, cabrón. Pero eso es todo. Porque cuando haces algo... Esto es algo muy grande que le digo a toda la gente que quiere empezar en redes sociales. No, hombre, quiero hacer mi cuenta y quiero hacer... Porque ahorita todo el mundo... Antes mínimo en Hollywood tenías que hacer muchas cosas para intentar ser actor. Y ahorita quieres ser famoso, vas a abrir tu cuenta de Instagram y subir videos de ti bailando o de ti haciendo imitaciones de voces extrañas. Lo más hermoso de las redes sociales es ser tú, Sí. Conectar con gente que le interese gente como tú y conocerlos para poder expandir tu conocimiento en general. Eso a mí me vuelve loco. Sí. Es como, ¿qué más nos podría...? Esto es nutrirnos a un nivel que no pudimos, que nuestros papás no pudieron, que nuestros abuelos jamás pudieron. Imagínate conocer a gente que te interesara, con la que pudieras platicar y preguntarle lo que quisieras, güey. Sí, claro. Eso no existía No mames. antes y lo estamos desperdiciando todos sin entender lo que es. Puedo sentarme con quien se me hinchen los huevos si quiero, ¿no? O sea, literalmente es en tu situación. Con quien se te hinchen los huevos, güey. Te has sentado con Rosalía. Te has sentado con... amo a Rosalía. Sí, Rosalía. Saludos a Rosalía. Saludos a Rosalía. Vuelve a venir a Creativo, por favor. Estuvo chido tu capítulo. Te has sentado con... Prometo ya no hablar de ajedrez, Rosalía. Sí, del show de ajedrez. Te has sentado con Ricardo Salinas. Che, güey, súper interesante. Te has sentado con toda la bola, con todos mis cuates también, los socios. Te has sentado con un espectro de gente gigantesco. Y lo que más nos nutre como seres es el conocimiento. Sí, claro. Y no nada más absorberlo, pero escucharlo, estar alrededor de ello y entender todos los diferentes puntos de vista. Se me hace espectacular que podemos hacer eso y la gente no lo aprovecha al máximo dentro de su propio espacio. Me da gusto que tú mínimo lo estés aprovechando al máximo y como se debe. Porque absorber de otros y si puedes aportar en ciertas conversaciones, Claro. que obviamente tú sí aportas, o sea, has escrito libros, güey. Yo no puedo aportar un huevo claro, de lo que... dices eso, pero no es cierto, güey. O sea, el chiste del podcast también... Es grande. Mira, la gente que me pregunta grande. cómo empezar un podcast sin tener presente en redes sociales o sin tener ni siquiera audiencia, le digo, güey, la calidad de la conversación siempre es mayor que el tamaño del invitado. Si tú Completo. tienes una conversación interesante, estás del otro lado porque tenemos la capacidad como seres humanos de proyectarnos en vidas que no Sí. conocemos. Entonces, tú puedes tener a lo mejor una persona muy famosa y sí te van a llegar sus fans, pero si no es una buena conversación, se van a ir, güey. Es completamente Es interesante trivial. de eso. Entonces, enfócate en personas que tengan una conversación interesante. En tu caso, güey, tú también tienes un chingo de fondo. O sea, tú realmente tienes conocimiento que puede ayudar a potencializar marcas, a potencializar creadores y generarles fuentes de ingreso palpables. Eso te pone en una posición en la que es muy fácil generar un podcast. Y más porque no tienes la necesidad económica y más porque tienes los números en redes sociales, güey. Pero para mí eso es lo que me ayuda. Yo puedo ir y en línea. Lo que quiero hacer es que todo el mundo, y esto fue nuestro objetivo con Rollo cuando empezamos Emprendeduros y todo eso, siempre fue de... Queremos educar a la gente. Y queremos educarla en diferentes maneras para que estén más informadas y puedan tomar mejores decisiones alrededor de su vida y puedan hacer esto. Porque si podemos influir en esa manera en su vida, que hemos visto que lo que más cambia una sociedad es literalmente educación, es todo. Y si lo podemos hacer de una manera donde estemos nada más platicando y tirando el... Sí, claro. ¿Qué mejor?